Muy buenas noches. El mundo entero está debatiendo hoy sobre una nueva investigación periodística internacional sobre inversiones de nacionales en otros países. La investigación se conoce con el nombre de Pandora Papers y han sido mencionados desde presidentes, expresidentes, ministros, hasta exministros en muchos países. Más de 600 periodistas en 117 países analizaron la creación de sociedades offshore. El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye, por ejemplo, 588 nombres. Nuestro invitado hoy es el director de la DIAN de Impuestos Nacionales, el doctor Horacio Ayala. Para que nos explique un poco en qué consiste esto, si eso es delito, si no es delito, cómo es. Doctor Ayala, muy buenas noches. ¿En qué consiste el escándalo de Pandora Papers? ¿Nos quiere explicar, por favor? Con mucho gusto, Yamil. Ante todo, muy buenas noches. Pues esta podríamos decir que es como un segundo capítulo de lo que ya se conoce como los Panama Papers, ¿verdad? Que pues también fue una investigación anterior. ¿En qué consiste? Consiste en que inversionistas, ciudadanos, personas importantes en el mundo entero utilizan países, regiones o territorios donde no existe más que todo el impuesto sobre la renta para crear sociedades o para llevar dineros con el objeto de esconderlos del fisco, de la dirección de impuestos de sus países de residencia. A través de ese mecanismo, pues que digamos ese es el uso general que se le ha venido dando, pues esos dineros no pasan por las declaraciones de impuestos de los países de residencia de los respectivos inversionistas. Además, algo que no se ha dicho, pero que me parece que es importante señalarlo, es que también se utilizan estos mecanismos para esconder las utilidades en las ventas de empresas. En Colombia, por ejemplo, se han vendido grandes empresas y estoy seguro porque incluso tuve experiencia en mi paso por la DIAN que no se declaraban estos dineros porque se utilizan esos paraísos fiscales para desarrollar las operaciones que generan las ganancias. Pero mira, doctora Ayala, la inmensa mayoría de los colombianos que han sido mencionados en Pandora Papers han declarado que evidentemente tienen o tuvieron inversiones en el exterior, pero que fueron declaradas ante la DIAN. Eso no constituye ningún delito, ¿no es cierto? No, por supuesto que no, Yamil. Es que inclusive en Colombia, pues últimamente las reformas han venido dándole la categoría de delito a la evasión tributaria. Antes no existía, pero por supuesto que la circunstancia de que existan personas que esconden los dineros no quiere decir que todo el mundo, que todas las personas que tienen inversiones o dineros en esos sitios lo hagan. Seguramente hay muchos que efectivamente han incluido esos dineros, esas inversiones en sus declaraciones de renta en Colombia. Lo que pasa es que el sistema, como le digo, universalmente se ha generalizado, se ha convertido en un mecanismo para esconder el dinero, no solamente del fisco, sino igualmente pues por alguna precaución en materia de seguridad también. Sí, es decir, doctor Horacio, no se trata de que los personajes mencionados por Pandora Papers hayan delinquido, sino que han más bien protegido e invertido en el exterior, pero pagando impuestos y declarándolo ante la DIAN, lo que es una
actividad normal o legítima. Sí, eso es cierto, Yamil, porque además últimamente recordamos que tal vez en las tres más recientes reformas tributarias se ha creado de unos mecanismos que permiten declarar esos dineros que han venido ocultos y a través de unas declaraciones especiales que con un impuesto bajito, con el ánimo precisamente de sanear, que la gente pueda sanear sus patrimonios, hasta el punto de que eso ha tenido éxito en el recaudo según las cifras de la DIAN. Ahora mire, doctora Ayala, cuando la mayoría la mayoría de los personajes que han sido mencionados por este informe han explicado que se trató o se trata de inversiones que fueron denunciadas, declaradas ante la DIAN. Hay personas que no lo han hecho. ¿Qué riesgos corren las personas que no informaron a la DIAN sobre estas inversiones en el exterior? Pues el riesgo es que la información la capte la Dirección de Impuestos, como pasó con los Panama Papers, que capten la información, que la estudien, que la analicen y que de llegar a obtener la información precisa, porque el problema a veces es que la noticia periodística se va a hacer una investigación interna, pues que hacen precisamente los comunicadores, pero la administración necesita algún tipo de evidencia de que efectivamente esos dineros están depositados en el exterior y no han sido declarados para tomar acciones. En ese caso, pues por supuesto que lo que la administración hace es que le requiere al contribuyente, le pregunta por qué no los ha declarado, le pide las evidencias del caso, y en el evento en que no logre probar que efectivamente esos dineros han sido declarados o que por alguna circunstancia no le corresponden, etcétera, pues le abre un proceso, porque hoy por hoy en Colombia sí la evasión tributaria se considera como delito. Sí, entonces las personas que no declararon ante la DIAN las inversiones que tienen en el exterior, ¿podrían hacerlo ahora o no? Bueno, fíjese, Yamil, que estamos precisamente frente a una coyuntura, y es que tal vez por tercera vez en la reforma recientemente aprobada por el Congreso, repitieron ese artículo que le permite a los contribuyentes que tienen dineros no declarados en el exterior o pasivos que no son ciertos, las dos cosas, le permite traer ese dinero pagando un impuesto que en la práctica termina siendo del 8,5%, es el 17%, pero si traen el dinero antes de finalizar el año y lo declaran, entonces el impuesto que les cobran es la mitad de lo que establece la norma. Entonces, si usted me hace la pregunta concreta, en este momento tengo que decirle que tienen esa cuerda de salvación, que no siempre ocurre porque eso tiene unos límites en el tiempo. Entonces, en resumen, doctor Horacio, los colombianos que tienen bienes o dineros en el exterior y que fueron mencionados o denunciados por la lista, por la Pandora Papers, y que no lo hicieron ante la DIAN, tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año para que no sean sancionados como establece la ley, pero que ahora tienen esta especie de amnistía de la reforma tributaria. Así es. Con un impuesto relativamente bajo pueden sanear esos patrimonios y evitarse que, si la administración logra establecer con claridad que le pertenecen a un contribuyente, pues
es, como le digo, no solamente tiene una sanción muy elevada económica, sino que podría meterse en un juicio penal por evasión tributaria. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, doctor Velasco, por la claridad sobre este tema. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto, Yamid. Un placer. Gracias igualmente. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.